Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola. Como ya habréis visto en el título, hoy toca los apuntes de Ludia y para eso tenemos a Julia por aquí. Hola, Julia. Muy buenas. Bueno, vamos a seguir donde lo dejamos, ¿no? Tema de edades. Eso es. El otro día nos habíamos quedado en los 3-4 años, más o menos. Habíamos hablado desde los 0 y así un poco por recapitular. Desde que nacen hasta los 2 años vamos a dejarles en paz, vamos a no ponerles juegos de mesa delante, porque no les hace falta, juego libre y listo, que es con eso ya tienen más que suficiente. Luego a partir de los 2 años, simplemente pues juegos súper sencillitos de manipulación y en el que tengan que aprender a ceder turno y poco más. Y con 3 añitos pues ya empezar siempre metiendo un poquito de azar, ya a lo mejor ya no son todos cooperativos y meter pues algunos patrones simples y muy poquito más, tampoco nada más, o sea de mecánicas, tirar y mover y siempre hasta los 3 años además, súper importante el respetar los tamaños de los componentes para que sean grandotes y seguros para hasta esas edades, que hasta esas edades se los pueden meter en la boca todo el rato y es importante velar por su seguridad. Un apunte aquí. Creo que el hacer un juego para 0 a 3 años exige una revisión de esto mismo, ¿no? Sí, es que legalmente eso hay que controlarlo muchísimo, efectivamente hasta los 3 años. De hecho, por eso la inmensa mayoría de los juegos veréis que aparece el simbolito 03 tachado de no recomendado para menores de 3 años, porque efectivamente es que si lo pones de 2-3 años tienes que seguir una serie de normas, tienen que pasar a revisión, etcétera, y son controles nacionales e internacionales complicados. Entonces, bueno, si los queréis ahorrar, de 2 años no toquéis, se lo dejamos a Ava, que lo hacen muy bien, que llevan muchos años haciéndolo y que tienen su propio bosque para hacer sus propios componentes y con eso ya era suficiente. Están talando la selva negra, sí, todo es de madera. Así que eso sería hasta los 3 años más o menos, que fue donde nos quedamos. Y luego es verdad que habíamos hablado más rato, pero bueno, pues eso de lo que implica hablar con niños y niñas pequeños, las estrategias, la paciencia, no dejarse ganar, estas cosas. Y estuvimos charlando un ratito. Pues así venga, que nada. Seguimos donde lo dejamos, ¿no? Decíamos ayer. Eso es. A partir de los 4 años vamos a seguir. Y bueno, lo importante es a partir de los 4 años ya empiezan a anticipar posibles dificultades en el juego, con lo cual ya no estrategia de juego, pero sí estrategia de aprendizaje, del propio aprendizaje, ya empiezan a tener. Y también estrategias para recordar información, para, pues eso, el facilitar su propia memoria. Ya con 4 añitos ya empiezan a tener más posibilidades. Entonces es aquí, en los 4 años, cuando ya aparecen los juegos de memoria, los juegos con mecánica de memoria. Que bueno, pues la típico juego de memory de levantar 2 piezas y demás, y que coincidan y eso, pero también otros juegos que también pueden ser muy simpáticos y que funcionan fenomenal también con tema de memoria, como puede ser el monstruo de colores, que es de Ayue, que además ha ganado unos cuantos premios, claro, también con la temática que tiene, pues es súper llamativo. Y es un juego de memoria que vale a partir de 4 años, porque al final lo que tienes que hacer es eso, intentar acordarte de dónde has puesto dónde están cada una de las emociones, de los colorines, e intentar emparejarlo. O sea que sería esa un poco la mecánica que a partir de los 4 pues ya empieza a aparecer. Y también, bueno, por supuesto, memoria, pero con cabeza. Como decíamos el otro día, también la memoria de trabajo tiene sus limitaciones. No se pueden tener 300 variables en la cabeza simultáneamente con 4 años, o sea, vamos a tener un poco de cabeza. Y también, de cara a limitar un poco la memoria de trabajo, es interesante con 4 años tampoco meter muchas cartas en mano, por ejemplo.
aparte de que a nivel psicomotriz no es súper fácil para ellos manejar varias cartas en mano, de hecho muchas veces cuando juegan las dejan sobre la mesa vistas, simplemente porque es que no tienen capacidad de sujetarlas en mano. Por eso muchas veces es interesante que estos juegos de 4 años lo que hagan sea dar la vuelta a un mazo de cartas, que esté boca abajo, se le da la vuelta y con la primera carta se hace algo. Es decir, no hacer una gestión de mano, no incorporar la mecánica de gestión de mano, sino directamente, pues, de la primera del mazo, le doy la vuelta y en mi turno, pues, lo que me toque, pues eso es lo que tengo que hacer, ¿no? O la pongo en un sitio, o la intento añadir a mi pool que tengo en mi zona de juego, pero no mucho más. O sea, ahí estaría, por ejemplo, el juego Rainbow, que es de Juan Carlos Ruiz, de la editorial Átomo, y lo que hace es eso, pues tienes una baraja, coges una carta y la puedes añadir a tu arcoiris, en el orden en el que corresponde. Entonces es pues... Es un set collection ese, ¿no? Sí. Hay que hacer la palabra rainbow, ¿o cómo es? Hay que hacer la palabra rainbow, que son 7 letras, y cada letra pues corresponde a uno de los colores del arcoiris. Eso es. Es un juego muy sencillito y la verdad es que funciona bien por eso, porque con 4 años además no tienen que manejar mucha información, simplemente pues tener más o menos el orden de los colores, y si no pues siempre tienen ahí al lado del referente, ¿no? Para copiar el propio patrón y poco más. O sea, en mecánica también de emparejado. También empiezan con 4 años a tener un poquito más de capacidad de expresión. Entonces aquí ya no solamente expresión física, que para ahí los juegos de mímica también empiezan aquí a tener sentido, pero también los juegos de expresarse verbalmente, que ya con 4 pues bueno, ya empiezan a soltar la lengua un poquillo, y aquí estarían juegos como por ejemplo el Time's Up Kids, que es la versión infantil del Time's Up, que en este caso es cooperativo, no es competitivo, no va por equipos ni nada. Sino que, pues bueno, cogen una carta, la carta tiene un dibujo y tienen que describir el dibujo. Entonces, claro, ya es una risa escuchar una peque que tiene que describir un dibujo que, pues bueno, pues puede ser una pelota, puede ser un sacapuntas, o puede ser, como le pasó a mi hijo, una tabla de planchar y dijo, mamá, esto no sé lo que es. ¿Qué es esto, mamá? Una plancha. Ah, vale, pues bueno, no, es algo que no has visto nunca en casa. Pero bueno, pues eso es un poco lo que empieza. Entonces, en la primera parte ya empiezan a expresar, con lo cual pueden explicar lo que es. Y luego en la segunda parte del juego lo que hacen es la mímica, que es pues eso, como en el Time's Up normal, pero la fase intermedia del Time's Up normal, que es resumir la descripción en una sola palabra. Eso es muy difícil para 4 años, entonces esa parte la han suprimido en el Time's Up Kids, porque claro, implica un nivel de abstracción para poder coger una sola palabra que defina todo, que resuma todo, que es muy compleja. Entonces está muy bien adaptado el Time's Up Kids, o sea, el Time's Up al Time's Up Kids por ese motivo, ¿no? Porque lo facilita todo mucho. De abstracción y de vocabulario también, ¿no? Porque hay veces que igual sí que sabrían agrupar las ideas, pero dices, bueno, es que mi vocabulario es de 1000 palabras, o sea que no me pidas tampoco mucho más, ¿no? Claro. Y además es que realmente, si os acordáis de alguna partida cualquiera al Time's Up, lo que haces es generar estrategias para que el resto se acuerden de algo que puede ser incluso una anécdota que surgió en el momento en el que el resto lo acertaban. O sea, cuando tú dijiste, pues yo qué sé, intentando definir un árbol, dijiste algo de donde hay pájaros, pues a lo mejor acordarte de que la gente se rió de cuando tú dijiste pájaros, y decir pájaro, ¿no? Para describir un árbol, pues a lo mejor eso es un poco más complejo. Estamos hablando de peques de 4 años, no hace falta tampoco. Entonces, bueno, con esas dos partes y en modo cooperativo, pues está estupendo, ¿no? Los modos cooperativos yo creo que hay pocos juegos cooperativos, o sea, en general, y es curioso porque jolín, se demandan un montón, especialmente para peques, y se suelen hacer casi siempre juegos competitivos, y no sé por qué diseñadores y diseñadoras no se atreven o no se animan a hacer juegos cooperativos. A mí me encantan los juegos cooperativos y creo que la mayoría de juegos cooperativos lo que pasa es que son solitarios encubiertos. Entonces, o sea, porque y son más fáciles de diseñar. Y entonces a mucha gente que diseña yo creo que no le terminan de atraer porque no tiene el concepto
de juego como tal, desde la teoría de juegos, es decir, donde hay un dilema, donde tienes que prever qué es lo que va a hacer el resto. Entonces, la mayoría de juegos cooperativos suelen tener una pelea contra un mazo o contra el tablero. Uh-huh. Está la información ahí para todos y casi todos adolecen del efecto alpha player total, ¿no? De alguien que va mandando al resto. Sí. Uh-huh. Efecto líder. Sí, eso, efecto líder. Y la forma de diseñarlos es súper fácil. Les haces un solitario y luego repartes las tareas. Entonces, claro, para que eso no pase, el efecto líder, muchas veces lo que haces es luego meter una pequeña capa e intentar evitar eso. Pero se nota bastante. Es decir, yo creo que hay poca gente diseñando cooperativos con la idea de voy a hacer una forma cooperativa nueva, sino... lo que hacen es o bien cargarse la competición como en el Time's Up Kids o bien diseñar un solitario y decir, bueno, pues si esto lo quiere jugar más gente porque hay muchas cosas que hacer, pues estupendo, pero mira, por ahí detrás tienes el rescate y el rescate podrías jugarlo solo manejando a 2 o 3 jugadores y sería bastante parecido, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí que me gustan, ¿eh? Y recojo el guante, yo quiero hacer cooperativos. Bien. Te digo porque a ti te gustan los cooperativos, pero yo no sé cuántos cooperativos. Yo conozco tuyos o algunos juegos y no son cooperativos. Bueno, son solitarios. Entonces, a partir de ahí, sí, yo diseño sobre todo solitarios y luego, por ejemplo, tengo uno de un incendio, el de llamaradas, que es cooperativo también. Uh-huh. Estoy trabajando ahora uno sobre los zapatistas, que también es cooperativo, así que sí, bueno, estoy intentando hacer cosillas por ahí. Sí. Por mi parte, como a mí también me gustan los cooperativos, pues no puedo dar un argumento en contra. Habrá que buscar a alguien que no le gusten para que venga y nos lo rebata bien. Paco yo creo que no es muy amigo de los cooperativos porque precisamente sus juegos son buscar un dilema de teoría de juegos y traerlo al mundo lúdico. Sí. Y ahí pues la cooperación no puede darse, pero siempre pues consiguiendo que haya cierta salsita ahí de que alguno pues termina ganando pero menos o cosas así. A mí me parece muy interesante el tema de los cooperativos. Ya os digo que para Peques se demanda un montón. Siempre hay gente que es verdad que no hace falta que todos los juegos a los que jueguen sean cooperativos, que hay mucha gente que dice no, que no quiero que sean competitivos, quiero que sean cooperativos porque es que tienen que aprender a trabajar en equipo. Vale, que está muy bien. Pero que los competitivos también están fenomenal, obviamente. Pero es verdad que hay pocos cooperativos. Entonces, muchas veces lo que proponemos, por ejemplo, cuando quieren jugar hermanos, hermanas de diferentes edades, que muchas veces el más mayor pues va a ganar a la más pequeña, por ejemplo, ¿no? Pues pues lo ideal es si se puede adaptar ese juego para convertirlo en cooperativo, que se puede perfectamente, como dice Pablo, pues eso, se le quita la parte de competición, se pone que se enfrenten, por ejemplo, a un temporizador. Hay juegos, por ejemplo, el monstruo de los calcetines, que es un juego de ABA, que es de velocidad y gana quien haga más parejas de calcetines, vaya. Pues esto, en lugar de eso, lo que haces es poner un objetivo. Pues hay que, entre las dos, tenéis que, en un minuto de tiempo, que tengas por ahí un reloj de arena cualquiera, o un 45 segundos o lo que sea, tenéis que completar no sé cuántas parejas de calcetines. ¡Hala! Tiempo. Pues ya está, ya las has convertido en cooperativo. Y como eso, pues hay más opciones, ¿no? Pues luchar contra un mazo, o luchar contra el tiempo, o pues cualquier cosa así. Y son chulos, no sé, a mí me gustan, a las familias les gusta, a los peques les gusta, al final cooperar es bien. Y bueno, pues ya os digo que desde los 2 años ya se utilizan la mecánica de cooperación y se puede seguir manteniendo. No os olvidéis cuando diseñéis juegos de la posibilidad de que sean cooperativos. Una pregunta, ¿a las familias les gusta igual por evitar el marrón de tener que lidiar con los conflictos que se generan en los competitivos? Es decir, sí. es un poco conducta de evitación de quiero que jueguen y que no acaben tirándose el tablero a la cara. Bueno, realmente, o sea, por una parte sí, desde luego, y también lo puedo entender. O sea, a ver, hasta cierto punto yo, por ejemplo, conozco muchas parejas, yo entre ellas, que durante el confinamiento yo no jugué a ningún competitivo en casa. O sea, jugamos a cooperativo con mi pareja. Justita. Que vamos a pasar demasiado tiempo como para estar peleando, ¿sabes? Sí. Entonces, hasta cierto punto, pues es comprensible. Pero claro,
de ahí a que sea una conducta evitativa, si lo van a evitar, pues vamos a ver qué es eso. Enfrentarse también está bien, porque está bien aprender a enfrentarse, aprender a perder, aprender a ganar y aprender pues todo eso, ¿no? O sea, al final es súper importante. Pero es que es verdad que hay muchas familias que creen que activamente que los juegos competitivos van a ser malos y perjudiciales en su casa. Y, jolín, pues no, claro que no, por supuesto que no. Que están geniales los cooperativos, pero competitivos también. Yo lo que he visto es gente que no quiere lidiar con el tema de... Es que, claro, si me llevo este y es difícil, le voy a tener que dejar ganar. O si me llevo este y le gano, se va a enfadar. Y cuando dicen cooperativo, dice, cooperativo. Entonces ahí si jugamos todos juntos, ya no lo tengo que ganar, nos gana el juego. Claro, efectivamente. Que en realidad, nosotras en BAM tenemos un artículo sobre tolerancia a la frustración y juegos de mesa y un poco dábamos ahí pistas porque bueno, hay gente que con 3-4 años es súper normal tener baja tolerancia a la frustración, porque si no la tienes con 3-4 años ya me dirás cuándo la vas a tener. Pero bueno, pues se puede ir trabajando, ¿no? Poco a poco. Y uno de los consejos que dábamos precisamente es empezar con juegos cooperativos, porque al final sí que tienes la posibilidad de perder. Entonces, sí. pero esa derrota es compartida. Entonces, al ser una derrota compartida, pues pesa un poco menos, porque no toda la responsabilidad la tienes tú. Y poco a poco así, y además cuando tú has perdido, el resto también han perdido. Y si el resto también han perdido y tienen una actitud normal y tienen una actitud de no pasa nada, bueno, me lo he pasado bien igualmente, al final sientes que estás ahí un poco en el mismo punto y venga, pues igual es verdad que no pasa nada si estoy perdiendo, ¿no? Entonces es un poco aprendizaje de esa manera, pero bueno, es empezar por cooperativos, pero que que también se puede ir luego yendo hacia los competitivos, que es lo ideal. Que es eso, es lo que decíamos el último día, cuanto antes se pierda, mejor. Y bueno, pues pronto. Un poco con los 4 años, pues es eso, lo que vamos a meter son mecánica de memoria, mecánica de actuar, mecánica de emparejado, que pues bueno, esto de el típico 1, de poner un 1 rojo y encima puedo poner el mismo número o el mismo color, por ejemplo. Habilidad más o menos, y si es algo relativamente sencillo, que no requiera mucha destreza fina. Y poco más. Luego, a partir de los 5 años, como ya empieza a haber a partir de los 5 años una mejor autorregulación emocional, ya sí es mejor el enfrentarse en competitivos. Ya lo llevan un poquito mejor con 5. Entonces ya hay... Que no significa, insisto, que antes no se pueda jugar a competitivos, pero pues a partir de 5 a lo mejor ya es más fácil meter... ¿cómo se llaman? Estas mecánicas de toma eso, mecánicas de fastidiar a la otra persona, ¿no? Ahí ya se pueden empezar a tolerar un poquito mejor. Y eso, pues pasando a los 5 años, lo más importante a los 5 años es que ya pueden tener una mínima táctica, esa planificación mínima de lo que voy a hacer en este turno, pensando en las consecuencias que me va a traer a mí para el siguiente, pero con muy poca planificación, muy pocos pasos, eso es un solo paso vista, no mucho más, y sin tener en cuenta una teoría de la mente avanzada, o sea, no vamos a tener en cuenta que la otra persona va a hacer luego y entonces yo luego voy a hacer esto otro, sino simplemente pues eso, lo que voy a hacer en este turno más o menos y poco más. Ejemplo claro de esto, pues podrían ser, por ejemplo, el Cargolino Valentino o el Monza, que tú tiras los dados y tienes que ordenarlos para hacer una secuencia que te venga bien de cara a avanzar por distintas casillas. Porque las casillas son de colores, los dados son de colores, entonces según el orden en el que vayas tomando los dados, vas a poder ir avanzando más por unas casillas o por otras. Entonces es esa táctica mínima de ir planificando un poquito para que no es cojo esto y lo hago inmediatamente, sino vale, si lo ordeno en este orden, me va a salir mejor, voy a avanzar más casillas que si lo ordeno en este orden diferente. Entonces eso sería un poco ya con 5 años, es decir, antes de los 5 esto lo más probable es que no se pueda hacer, o como mínimo la edad mínima de la caja va a tener que ser 5 cuando se hace ya esto. Y bueno, esa secuenciación, que está súper chula, no me había dado cuenta de ello,
en esta edad todavía hace falta que ocurra con materiales físicos, ¿verdad? Es decir, no en la cabeza de los niños, sino No, claro. Tiro los dados, los tengo encima, delante, Eso perdón, es. y los ordeno, utilizo Eso los es. materiales físicos para que pues quien esté jugando lo tenga más fácil, ¿no? Claro, efectivamente, porque lo tiene, es muy visual. O sea, directamente tú ves que el rojo corresponde con el rojo e incluso lo vas ordenando. Ujú. Al principio, cuando eso no lo saben o cuando llegan al juego a lo mejor con 4, 4,5 y dices, vale, no sé muy bien qué hacer con esto, se lo tienes que decir tú. Dice, no, ponlos en orden. O cuando lo uses, pásalo al otro lado para saber los que te van quedando. Entonces vas avanzando y los vas moviendo. Un poco así. Es una manera de, visualmente, de manera muy manipulativa, pues ir viendo cómo puedes organizar mejor esa mini estrategia, ¿no? Super mini. Pero bueno, está ahí y cuanto más aterrizada en material, muchísimo mejor, sin duda. Perdona que te vuelva a interrumpir, pero es que me ha gustado mucho este último comentario porque en el grupo de Telegram de Fathers, Mothers y no sé qué más cosas, no sé cómo lo habéis llamado. Fathers and Mothers and Others of the Year. Vale, eso. Pues creo que surgió el tema este de cómo... a ver si me acuerdo cómo estaba dicho. Joder, ahora se me ha ido... Perdonad, voy a conectarme al canal y os digo exactamente cuál era la esta. Sigue, por favor. Es que ahora mismo se me acaba de ir la Sin pinza. problema. Cortinilla de estrellas y seguimos. Bueno, pues siguiendo un poco también con la parte precisamente así más de tocar cosas, justamente con 5 años se puede empezar a trabajar también con que hay muy poquitos juegos que lo hagan, hay más juguetes pero pocos juegos, que con la identificación áptica, que es la de tocar, o sea, es la de identificar cosas con las manos, palpando con las manos en movimiento. Eso es la identificación áptica o la percepción áptica. Y esto se hace muy poquito, pero bueno, suele consistir en meter la mano dentro de una bolsa habitualmente y intentar identificar lo que hay dentro de la bolsa o una de las cosas, cogerla e intentar que coincida con algo que hay fuera, ¿no? Y, insisto, se hace poco, pero realmente yo creo que se podrían hacer cosas muy chulas si a alguien se le ocurriera mezclar esta mecánica con alguna otra. Más, yo no sé, yo lanzo ahí también otra idea al aire, a ver si a alguien se le ocurre alguna cosa interesante, porque, bueno... Cuestión de, al fin, además, lo bueno que tiene esta mecánica es que te va a implicar usar unos componentes originales. O sea, el hecho de tener una bolsa, de tener unos materiales que tengan formas diferentes. Entonces, bueno, si alguien quiere ideas, pues ahí hay una idea para hacer cosas. Ya he visto lo que era, pero bueno. Venga. Un comentario de esto, de hacerlo de la bolsa y los materiales y tal, está guay, pero también es un riesgo a la hora de que te publiquen Correcto. el prototipo, porque claro, no es lo mismo fabricar una bolsa con materiales raros que un mazo de cartas. No, lo que comentaba es que quería ya ver exactamente cómo lo habíamos llamado. Habíamos llamado en ese grupo lo que, así un poco caricaturescamente, proyecto niño, ¿no? Es decir, el tema de cómo quiero usar los juegos para que mi proyecto de niña o de niño sea cada vez mejor, tenga cada vez mejores indicadores, mejores stats, ¿no? Y entonces, bueno, en el Monza, pues por ejemplo tú decías, no, pues a veces hay que indicarle que oye, date cuenta que tienes que hacer esto, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y tú, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Es decir, hay que ser muy explícita en las estrategias, ¿prefieres que las descubran? ¿Un mix? ¿Cómo lo ves ahí? Pues mira, desde mi punto de vista va a depender mucho de la actitud del niño o de la niña y de tu capacidad a la hora de explicar las cosas. Es decir, si tú eres capaz de dar pistas y no decirlo explícitamente, mucho mejor. Si el niño o la niña están muy receptivos a aprender, incluso hacen preguntas al respecto, yo sin lugar a dudas contestaría. O sea, al final, yo no quiero que me gane, yo quiero que aprenda. Uh-huh. Y si el niño o la niña también lo que quieren es aprender, pues esa información pues se puede ir facilitándola. Otra cosa es, pues eso, que no quieras decirle, o sea, yo por ejemplo en el caso del Monza, mi hijo pequeño, que tiene 4, Monza es para 5. Pero claro, Monza sale a mesa porque el mayor tiene 7. Y entonces con el peque pues tengo que
darle alguna pista porque yo no quiero jugar por él, yo no quiero tomar sus decisiones. O sea, a veces sí, porque a veces lo que hacemos es, venga mamá, yo juego contigo. Entonces él se viene conmigo, hacemos equipo y le digo, pues mueve este. Pues tira los dados, que él tira los dados. Mueve este, venga, mueve este. Pero si quiero ir dándole pistas, pues sí que le voy diciendo, venga, esta ya la hemos usado, ve apartándola. Y ahora esta ya la hemos usado, venga. ¿Y ahora qué opciones tenemos? Porque solamente tenemos estos 4 colores y delante necesito este o este. ¿Cuál podemos coger? Entonces lo que hago es ir preguntando para ir un poco modelando el pensamiento y un poco ir dirigiéndolo por ahí. Si se tiene la capacidad para hacerlo así, porque al final es tener paciencia y tener, pues eso, haberlo hecho unas cuantas veces, pues yo lo veo fenomenal. O sea, en ese sentido no hay problema. Lo que no puede ser es que tengas a tu peque de 6 años que no tiene ni la más mínima idea de lo que le estás hablando, que le estás explicando cómo jugar al Carcassonne y le estás intentando explicar una estrategia avanzada a la que no va a llegar, pero ni de broma. O sea, entonces, pues déjala que lo descubra por su cuenta, porque si no, el aprendizaje, no hay un aprendizaje propio, lo que hay es te estoy escuchando y venga, vale, lo voy a intentar incorporar. Y eso no siempre funciona. Porque si no lo has vivido, si no lo has experimentado, si no te has equivocado, es muy probable que no lo aprendas. Vale. ¿Contesto a tu pregunta? Sí, totalmente. No, es que por eso, cuando has dicho lo del Monza, me ha recordado decir, joder, alguna vez jugando con mi hijo, sobre todo, me pregunta cosas, me dice, pues, ¿tú lo habrías hecho de otra forma? Y digo, bueno, pues igual sí, pero no sé si decirle, tu forma está bien porque es suficientemente buena, o decirle, mira, aquí date cuenta de que, joder, pues ahorramos no sé cuánto, que para esta jugada en concreto no hacía falta ser tan rata con la energía o con no sé qué, porque no hay sobreoptimización, no hacía falta, pero para otros turnos donde vayas un poco más justo, pues igual sí que te podría haber hecho falta y entonces estaría bien que fueras incorporando estas estrategias, tal. Claro. Y claro, mi hijo es súper receptivo a las brasas, o sea, yo le suelto 1000 brasas y él me pide más. Pero claro, pero entiendo, mi hija no, por ejemplo, mi hija en cuanto dijo así, sí, ahí está, venga, déjame un poquito en paz. Entonces, también dependerá del niño o la niña, ¿no? O sea, hay gente que está buscando más el metajuego, ¿no? Que es lo que está pasando alrededor del juego, y hay gente que está a pasar un rato divertido y que no le calienten la cabeza, ¿no? Claro. Esto yo creo que tiene también un poco que ver, ya metiéndome mucho en psicología, con una cosa que llama Vygotsky la zona de desarrollo próximo. O sea, tú tienes lo que ya sabes y tienes luego más lejos lo que no sabes. Y en medio, entre lo que sabes y lo que no sabes, tendríamos esa zona de desarrollo próximo, que es lo que sí puedes conseguir con una cierta capacidad. Entonces tú puedes explicarle a tu peque cosas que están ahí, están cerquita, ya casi las tiene, pero donde no te puedes meter es en la zona lejana, en lo que no sabe, en lo que no va a llegar a saber, porque ahí, por mucho que le expliques, no estás ayudando no tiene una raíz donde sostenerse. Ese aprendizaje. Entonces, los aprendizajes tienen que ser siempre, pues, concéntricos, ¿no? Van ampliándose poquito a poco sobre la misma base. Entonces, si está en casi lo sé, si está casi, déjalo que lo aprenda. Si está un pelín más allá, a lo mejor puedes comentárselo, pero si está mucho más lejos, no se lo comentes. Eso sería un poco el resumen. Otra cosa que me da pena es que a veces en esas explicaciones le robo descubrimientos y también hay que cortarse a veces un poco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que muchas veces también depende un poco. Si yo a lo mejor habría agradecido en algún momento de mi vida que a lo mejor mi padre, mi madre o mis hermanos mayores me hubieran contado alguna estrategia sobre alguna cosa, ¿no? A lo mejor yo habría aprendido un poco más. Entonces, claro, ahí no sabes muy bien dónde está el límite. El límite, desde luego, está en que si no lo va a entender o si está muy lejos, déjalo, ya crecerá, ya lo cogerá, ya lo aprenderá o lo que sea. Y si pregunta, por supuesto, hay que contestar. O sea, yo eso lo tengo súper claro. Nunca, haberlo pillado. Muy bien. No aprovechar que podemos ganarles todavía, ¿no? Todavía no yo lo sé y tú no. O esas frases que se suelen escuchar a veces que dicen, bueno, ya lo entenderás cuando crezcas, ¿no? Va, eso es una rabia. Sí. Terrible. Sí, pero con cosas. Yo es que he escuchado a adultos decir, eso ya lo aprenderás cuando crezcas, a cosas súper sencillas. Digo, pero ¿por qué no se lo explicas?
Que igual no lo entiende, pero inténtalo. Si hay pregunta, siempre hay respuesta. Y si no está al nivel, pues entonces ya diré, bueno, pues te lo intento simplificar, pero no es la realidad, que lo sepas. Eso es. Bueno, pues estábamos un poco con los 5 años, con el tema de la gestión de mano, el tema del toma eso. Bueno, gestión de mano, que no lo hemos dicho, pero ya sí empieza aquí, la gestión de mano de el tener varias cartas en mano. Yo sé que hay peques que lo hacen antes, pero hasta los 5 años, también por tema psicomotriz, es mejor no meterlo. Entonces, con 5 años ya juegos de cartas, bien, sin problema. Yo en general, para los niños que no tienen mucha psicomotricidad, he visto que hay gente que utiliza como una especie de atriles para las cartas, o el típico churro de estos de las piscinas, los cortan y les hacen una rajita para poner las cartas y tal, ¿no? Sí, yo tengo varios adaptadores para coger para las cartas, porque nos vienen bien también para personas que simplemente no pueden, o bien porque solamente tienen una mano, o solamente tienen una mano funcional, o pues bueno, por cualquier motivo que no, esa psicomotricidad, incluso aunque sean personas adultas y no pueden, pues es una adaptación estupenda para que puedan jugar. O sea que eso viene bien. Lo que no me parece razonable, entre comillas, ¿vale? Es, como mi niño tiene 3 años, voy a ponerle esto para que pueda jugar al virus. Vale. Vamos a esperarnos, por favor, a los 8 años o a los 7 por lo menos. No hay ninguna prisa. Efectivamente, o sea, no hay prisa. No vamos a comprar un adaptador para que mi niña pueda jugar antes a tal juego. No. Ya llegará el momento. Si ya llega a los 5 años y ya resulta que todavía no puede, pues bueno, sí puede ser una ayuda interesante ese adaptador. Y como decíamos, pues ya sí que pueden meter esta gestión de distintas cartas en la mano y poder decidir. Es que parece que no, porque estamos tan acostumbrados desde muy pequeños, muy pequeñas, a coger la baraja española y jugar en la piscina, o jugar en el parque, o jugar donde sea, o en la mesa camilla de casa. ¿Mesa camilla se dice en el resto de España? Sí, ¿no? Sí. Vale. Digo, no sé si es una expresión local. Que pues a lo mejor pensamos que es súper fácil para cualquier edad, y hasta que no tienes determinada edad, pues eso, unos 5 años, que puedas elegir entre las 4 opciones que tengas en la mano, o 6, 7, vale, o sea, es complicado, ¿vale? Porque tienes que pensar qué implica cada una de esas cartas. Es que parece cualquier cosa, pero estamos hablando de peques que tienen 5 años. Entonces, pues eso, vamos a dejarles que con 5 años ya sí puedan elegir. Eso sí, cuantas menos cartas en mano, mejor. Esto de cajón. Si es un juego súper sencillo, pues tipo 1, pero un 1 que no tenga a lo mejor prácticamente ninguna acción especial, pues bueno, pues pueden tener las que le quepan en la mano, entre comillas, a lo mejor 7 cartas y no pasa nada. Pero si es un juego que ya tiene más acciones y más posibilidades, pues si son 3 cartitas en mano, va a ser mucho más fluido y va a tener menos análisis-parálisis. Claro, porque por ejemplo el 1 en los propios patrones ya te están descartando prácticamente toda tu mano, ¿no? Eso es. Efectivamente. La decisión casi siempre es binaria, es como sigo con el color o sigo con el número, pero estas 5 cartas no me valen, ¿no? Efectivamente. Por eso el 1 sí que tiene además una versión junior, pero vamos, el 1 sí que estaría por ahí un poco. Ya el tema es que el 1 ya puede tener determinadas opciones, el 1 y el Taki, que también es como una versión paralela que surgió en desarrollo al 1, que el Taki, si no recuerdo mal, es a partir de 6 o de 7 años, y el 1 está más o menos por ahí, porque realmente hay algunas acciones que implican pues acumular cartas, cambiar el sentido y demás. Parece fácil, insisto, pero bueno, hay que pensar un poquito qué me conviene más, etcétera, ¿no? Luego ya, pues eso, el Taki ya os digo que tiene más opciones, que es de Shafir, Haim Shafir, el Taki. Y tiene más opciones, entonces claro, ya tiene un poquito más de complejidad. Y más cosas que se pueda meter también con 5 años, pues la limitación de tiempo, el límite de tiempo. O sea, el tema del contador, porque antes les pone un pelín nerviosetes. Y ya con 5, limitador de tiempo, bien, sin problema. Entonces, ejemplos de juegos muy chulos para esta edad, el Piu Piu. Es un juego chulísimo de cartas que puedes tener, si no recuerdo mal, 4 cartas en mano. Y las cartas son enormes, además. Es un juego de no me acuerdo el nombre de la autora. Es de la editorial Jeco, un juego pequeñito. Y es muy sencillo. Puedes tener 4 cartas y hay básicamente 3-4 opciones que puedes hacer.
tienes gallina, gallo, zorro. Puedes tener gallina, gallo, zorro en mano o nido. Solamente cuatro tipos de cartas diferentes. Y luego, si tienes 2 gallinas, puedes coger un huevo que hay en el centro de la mesa. No, perdón, 2 gallinas no. Muy mal, Julia. Si tienes un gallo, una gallina y un nido, gallo, gallina, nido, puedes coger un huevo. Tiene sentido. Luego, si tienes 2 gallinas, puedes convertir el nido en un pollito. Sencillo. Y ahora, si tienes un zorro, puedes ir a robarle un huevo a otra persona. Y si tienes 2 gallos, puedes defenderte de un zorro. Ya está. Ese es el juego. Es un juego sencillísimo, precioso, súper divertido y que con 5 años lo entienden muy bien. Pueden coger las cartas muy bien porque además son grandotas, son fáciles de manejar. Y es un juego fantástico. O sea, a mí me encantaría que se creara un juego de esas características, así de sencillo, porque tampoco hay que hacerlo más... Es que muchas veces... de verdad que la gente que diseña juegos tiene el problema de que es demasiado simple. Bueno, pero es que es para peques. O sea, no le metas más cosas. No hace falta para que sea un juego divertido. Insisto, el Piu Piu es un juego súper... O sea, es un juego buenísimo que tiene muchísimo éxito desde hace muchísimos años y es así de sencillo porque para 5 años no se necesita más. Ya está. O sea, es que no hace falta más. Sería una mecánica un poco parecida a piedra, papel o tijera, pero... ¿O no? Sería ir construyendo, ¿no? O sea, vas evolucionando. Ganas si consigues tres Vale. pollitos. Entonces es una mecánica de colección Vale. con una gestión de mano mínima, un toma eso por el tema del zorro, de robarle a otra persona y poco más. Es que tampoco tiene mucha más... Bueno, y el tema que es muy, muy chulo, o sea, que no les hace... Sí. ¿Cómo se convertían? 2 fichas rojas se convierten Claro. en una verde, no, sino que el tema ya te lo está dando, ¿no? Claro, eso es. Eso también está muy bien, el hecho de que, y esto lo cuento también siempre, y vosotros, o sea, vosotros también, cuando contáis el tema de que la temática puede ayudar mucho a que la mecánica se entienda, y eso es lo ideal. Y para peques es mejor. O sea, si ya la mecánica, el tema les está diciendo cómo va a funcionar el juego, es mucho más divertido. Pues obviamente necesitas una gallina, un gallo y un nido para poder coger un huevo. O sea, es que, pues eso. Y luego necesitas, yo lo que siempre digo cuando lo explico el juego en talleres y demás, es que para empollar el huevo necesitas 2 gallinas, que es como decir una gallina con mucho tiempo. Muy bueno, sí. Claro, entonces con eso ya pues la gente se le queda, ¿no? Y luego pues el zorro roba, lógicamente, y 2 gallos pues ahí se ponen delante para evitar el robo. Y ya está. Es que, insisto, es un juego súper sencillo y se deberían hacer más juegos así de sencillos. El Puestos diseñador, a- acabo de verlo, se llama Thierry Chapeau, así que chapeau a Thierry. Badumx. Muy bien. Pues el caso es que en el caso de este juego, pues es un juego, como decíamos, de cartas. Lo único que tienen las figuritas de los huevos, que son cartas pues más pequeñitas, con forma de huevo, y a nivel de componentes es muy sencillo. Como decíamos antes, que muchas veces es un problema que una editorial te vaya a publicar o no te vaya a publicar un juego porque tenga componentes muy vistosos y demás, que yo creo que en el caso de juegos infantiles habría que atreverse, porque al final, primero, porque luego son los juegos que reciben premios. Sí. No veréis juegos de cartas que reciban premios. Los juegos que reciben premios, los Spiel des Jahres, o sea, de hecho, los Spiel des Jahres de los últimos N años han sido todos juegos que a nivel de componentes son juegos muy llamativos, que tienen alguna novedad, alguna cosa muy diferente de otras, que físicamente son, o sea, que se ven, ¿no? Y eso, bueno, si alguien quiere ganar alguna vez algún Spiel des Jahres, que sepa bueno, si no me equivoco, el Q estuvo nominado, llegó a estar nominado, los Sherlocks estuvieron nominados Sí. están como juegos recomendados. Pero bueno, que en general, si son infantiles, van a tener que ser juegos vistosos. Y si no, pues que no hace falta complicarlo mucho para ser un juego de cartas si es infantil. Y bueno, pues esto un poco para 5 años. Bueno, para 5 años también recomiendo mucho el juego Berridos, que es de Paz, que pues me maravilla. Me divertí una barbaridad, me divertí como una loca con ese juego cuando nos lo enseñó Paz. Hay documentos gráficos de vuestras partidas y sí, se nota que lo estabais pasando bien, sí. La verdad es que sí. O sea, además, una cosa que me gusta y comentaba Paz en su entrevista
Es que ella a lo mejor piensa que el juego no es súper novedoso, ¿no? Que no decía un poco así, ¿no? Que tampoco había inventado nada, pero ese juego surge por el conocimiento de muchas mecánicas de juegos y de haber jugado muchos juegos, si no, a mí no se me habría ocurrido hacer ese juego. Y además, lo que le ha metido de original ella, bueno, primero, aparte, que creo que no se mencionó, tiene un trabajo con el tema de que está adaptado para personas con daltonismo. Uh-huh. Y los colores, bueno, cada color tiene un patrón diferente y los colores están elegidos porque los colores son extraños. Cuando los ves dices, ¿por qué ha puesto estos colores? Que son un poco raros, un negro, un gris claro, un gris oscuro, como colores extraños. Y es cuando nos lo comentó, dice, claro, es que yo estaba buscando colores que fueran amigables para personas con daltonismo. Y, pues, o sea, chapó, porque es que está fenomenal. Y, de hecho, también el manual de instrucciones está muy bien hecho. Está muy bien hecho ese manual. Muy también a la hora de leerlo es muy cómodo de leer. O sea, todo. Vamos, pues ese juego me gustó muchísimo. Súper recomendable y divertidísimo. Vamos, para 5 años es que me parece unas risas. Pues Pat tuvo que tener a alguien que le dijera que lo publicara, porque para ella le parecía una tontería. Entonces, sí, tenemos un poco que dejar de fliparnos con meter 1000 cosas y dejar de pensar en la cerda si queremos ir a este rango de edad, ¿no? Totalmente. Es que, de verdad, juegos sencillos y divertidos... O sea, por favor, publicadlo, da igual que tengan 4 cosas. Decírselo a una editorial que os escuche y llamad a puertas. Es no. Cuando estamos sobrecomplicando demasiado un juego infantil, lo estamos haciendo mal. Porque al final es lo que decía, que al final se descompensa muchas veces también la temática, que ya a lo mejor es demasiado infantil para un juego que ya empieza a ser demasiado complicado. O sea, no. Vamos a pensar en un poquito más pequeñito y en divertirnos también cuando estamos jugando al juego, que al final es el objetivo y es lo que están buscando los peques y las peques, vaya. Uh-huh. Luego, pues bueno, seguimos, si os parece, hacia los 6 años y ya no sé si nos da tiempo a ver los 6 años o paramos aquí, ¿cómo lo veis? Yo creo que hasta los 6 sí llegamos, ¿no? Sí. De 3 en 3, ¿sí? Vamos. Muy bien. Pues nada, comentamos un poco los 6 años. De los 3 a los 6 ya se desarrolla mucho más toda la teoría de la mente. Ya a los 6 ya la mayoría de peques ya empieza a tener un poquito más claro qué es lo que va a pensar la otra persona, que la otra persona va a pensar algo diferente y demás. Todavía no entramos en estrategias grandes, eso ya empezarán a partir de los 8 años, pero sí podemos pensar un poquito en que, bueno, si fastidio aquí, seguramente ese es un buen sitio para fastidiar. O si puedo bloquear... ¿no? ¿El qué? La interacción, que se llama eufemísticamente. Eso es, un poquito de interacción negativa. Luego también, con 6 años, al nivel de desarrollo evolutivo, entra también una explosión de vocabulario. Con 6 años, recordamos, ya empiezan primaria, el primero de primaria, ya pasan de la etapa infantil a la etapa de primaria. Hay muchos cambios a nivel cognitivo, a nivel socioemocional. El tema de tener un vocabulario mucho mayor hace que también puedan tener mejores autoinstrucciones, que esto es que yo pienso hacia adentro y me doy una serie de órdenes sobre lo que voy a hacer a continuación. Por lo tanto, vamos a tener más posibilidades a la hora de tener una mínima planificación, gestionar un poquito de recursos, porque ya me puedo planificar esto internamente, digamos, ¿vale? Entonces, hablamos de juegos ya con 6 años, pues ya de hasta 30 minutos, 20 minutos, tranquilamente, juegos con duraciones. Decíamos al principio que con 2 años o 3 años pueden jugar 5 minutos a un solo juego. Si quieren jugar media hora, pues tendrán que ser a 6 juegos diferentes o 6 partidas distintas. Aquí, si quieres jugar media hora, puede ser un solo juego, en principio sin problema. Y entra, pues eso, mayor capacidad de gestión, podemos tener en cuenta más variables en la memoria de trabajo, pueden estar ahí almacenadas varias variables, con lo cual pues puede tener un poquito más de complejidad el juego, un poquito. Y mecánicas que entren aquí, por ejemplo, entraría la mecánica de mercado, el hecho de tener varias cartas, por ejemplo, que tengan distintos recursos y puedo comprar con esto tal carta de aquí, entra con 6 años.
Si es súper simple el juego en general. Si ya va a tener mucha más complejidad, puedes subir la edad mínima. Pero con 6 entra más o menos aquí y funciona muy bien la mecánica de mercado. Tengo que decir que conozco varios juegos con esta mecánica. Por ejemplo, hace poco ha salido Magus Novatus de Atomo, que me está gustando mucho este juego, es decir, el manual está regular bajito, Sí. pero el juego me gusta mucho. Y me parece que está bastante chulo. Hay alguna cosa que a lo mejor no es lo más elegante del mundo, como el contador, el reloj de tiempo que te marca al final, pues bueno, a lo mejor no es lo más elegante, pero por lo demás me ha gustado bastante. Es de Pablo Jiménez, si no me equivoco. No me quiero equivocar, pero diría que sí. Y me gusta mucho el tema del mercado, cómo está hecho, la verdad es que está chulo. Básicamente tienes que ir consiguiendo pociones de distintos colores y números, 2 variables, para conseguir distintos hechizos que tienen una serie de complejidad. Así que, bien, la verdad que está muy bien. Y otro juego, por ejemplo, que tiene mercado, que triunfa un montón, es de Manu Sánchez, es el Castillo del Terror. Que también, pues tienes para cazar monstruos, tienes que tener distintos objetos, que cada monstruo pues tiene una serie de objetos diferentes, entonces pues vas cogiendo y demás. Así que esa mecánica funciona muy bien y les gusta mucho a los peques y las peques, así que yo creo que es una mecánica por explorar a partir de 6 años, muy, muy chula. También tenemos con esta edad, una cosa es importante, el flicking. Hasta esta edad flicking no, pero a partir de 6 sí. O sea que el tema de pues golpear fichas y lanzarlas con el dedo o lo que sea. Eso es. O sea, por ejemplo, Ay, me acabo de olvidar de cómo se llama este juego, que es como una carrera... O sea, Pitch Car. Pitch Car, ese es. Pitch Car. A partir de 6 años, funciona guay. Bueno, aparte es que es una maravilla de juego, súper diver. Y, por ejemplo, el POC de Trangis Games, que es un juego que... La verdad es que es muy gracioso porque realmente es un juego de lanzar posavasos y encestarlos en una caja. Sí. Y no tiene prácticamente nada más, pero es divertidísimo el juego. Y claro, tienes que hacer el POC con el dedo para lanzar ese posavasos que dé una vuelta en el aire y caiga dentro. Sí, te tienes que poner en tu puño la carta y con la otra darle un golpecito para que vuele y eso entre, es. Eso es, divertidísimo. Y además es COVID friendly, porque puedes jugar separado, más o menos, o sea que es interesante. Es que me he acordado de Katy de Born to be Punk y Play Like a Punk, que jugó a este también en pleno confinamiento en un sitio en el que en el que tenía que intentar que la gente no se fuera y que jugara allí. La verdad que lo hizo un gran trabajo. Y otras cosas que también entran también aquí, sería el movimientos en patrón, por ejemplo. Si hay a partir de aquí jugar al ajedrez o jugar, por ejemplo, a juegos como el Twisty, ya también entrarían bien. O sea, al saber que cada ficha mueve de una determinada manera, pues eso también podría ser interesante aquí. Y como juego que para mí es el juego de los 6 años, es Aventureros al Tren, el primer viaje, que también creo que hablé de él en el anterior episodio. Sí. Me parece una maravilla de juego. Es un juego chulísimo, una adaptación fantástica de un juego de mayores que para mí hace que no haga falta el juego de mayores. A ver, entendedme. Hablando de como juego familiar. Sí. O sea, yo considero que como juego familiar, si una familia no conoce el Aventureros al Tren versión normal, no lo va a echar en falta. Sí, teniendo esta versión reducida, ¿no? Sí. Sí, porque me parece un juego que está muy bien hecho, que aparte estéticamente es súper bonito, los componentes están muy bien adaptados. Esto es lo que decíamos de tener juegos adaptados a una edad. Los componentes están adaptados, son más grandes los vagones. Hay entre ciudades hay menos espacios. Por ejemplo, en el otro, no sé si para hacer un camino normal pueden ser 4 o 5 trenes los que hagan falta, o 6. Pues aquí hay caminos de 2, de 3, de 1 algunas veces. Entonces es mucho más fácil llegar a completar vagones para poder conseguir esos objetivos. Tienes muchas menos acciones, no son cartas vistas en el mercado, o sea, en la reserva que puedas coger a la vista, sino que simplemente pues robas y tal, no tienes que pensar mucho más allá. Y tampoco tienes muchas cartas en mano, solamente 2 objetivos. Está muy bien. La verdad es que es muy bonito, muy agradable, muy bien diseñado.
muy bien adaptado y funciona fenomenal con 6 años. Es un juego que está muy bien hecho. El tiempo la duración está muy acotadita también, que no son los 45 minutos, una hora que te puede durar el otro, sino que es media horilla se puede jugar una partida y está muy bien. Así que, pues con esto yo creo que terminaríamos los 6 años y terminaríamos un poco lo que son los juegos infantiles. Sí, un comentario con respecto a esto de Aventureros al tren adaptado. Uh-huh. Mucha gente suele preguntar, oye, ¿y si me cojo el grande y le quito cartas y le quito no sé qué y le quito tal? A mí, no sé cuál es tu opinión, pero a mí me parece como la clásica ligada que te hacen tus padres de te compran ropa 3 tallas más grande, pero luego te recogen el bajo y estás haciendo el canelo durante 2 o 3 años con los mismos pantalones que van cogiendo el bajo un color diferente cada vez. Y ese tipo, o sea, dices, ¿no te costaría menos gastarte 30 euros en el Junior y dentro de 3 años con el juego ya súper amortizado? Porque, a ver, en una visita al cine ya has pagado el juego, o en salir a comer un día toda la familia también, y dejarte de esas ñapas, porque además también lo que decías, ¿no? El arte, por ejemplo, está pues un poco más cartoon, más de dibujo animado, que les hace como más gracia. No sé, cosas que a nosotros pues nos pueda parecer una tontería, a ellos les flipa, ¿no? Y entonces, muchas veces estaría bien que hiciéramos la división de cuánto ocio ha generado algo y cuánto nos ha costado, ¿no? Porque a veces dices como, joder, pues me gasto 15 o 20 euros en un libro que lo voy a leer una vez, y ya está, son 4 o 6 horas de ocio. Y estoy intentando buscar ahí la super oferta de no sé qué para cogerme el Aventureros al tren, mi primer viaje, porque ya tengo el otro y me da una rabia tener que comprar el mismo juego. Y dices, a ver, o sea, en 3 partidas ya estás ahorrando dinero, como quien dice. O sea, entonces no sé, igual tienes tú una opinión diferente, pero a mí, la mía por ahí va. No, o sea, yo lo tengo clarísimo, pero clarísimo que distintas versiones son para distintas edades y que sobre todo un juego que te vale para 6 años, si te vale todos los 6, o sea, ni siquiera 7, pero si te vale desde que cumple 6 años hasta el último día que tiene 6 años, son 365 días de uso de un juego, que puedes estar usando un juego. ¿De verdad no lo has amortizado? Es que realmente esto de se le va a quedar pequeño pronto, o sea, no se le queda pequeño pronto para empezar, porque el juego se puede seguir usando sin ningún problema. Insisto, yo jugaría ya no solamente con peques, con mi madre o con mi tía, o sea, que los niños jueguen con su abuela, porque le va a ser mucho más sencillo a su abuela jugar a un juego que para empezar tiene las imágenes más grandes, que tiene menos caminos, que tiene menos cosas que gestionar. Pues le va a resultar más fácil a una señora de 70, 80 años jugar con un juego de esas características y por tanto lo vas a disfrutar más en familia. O sea, es que realmente ya no es solamente porque no, es que va a crecer, bueno, pero es que ya tienes un juego familiar estupendo en casa. Incluso si vienen los amiguitos a casa, a lo mejor los amiguitos ya tienen 8 y el tuyo ya tiene capacidad para jugar, si quiere, a un Tobago o a un Azul, pero a lo mejor sus amiguitos prefieren jugar al otro, porque es más corto, porque son 25 o 30 minutos y no tienen que estar una hora pensando y viendo colores que además son a lo mejor pues un poco más apagados, porque por cierto el Junior también, el primer viaje, tiene unos colores súper bonitos, súper brillantes y además las cartas están súper bien adaptadas para personas con daltonismo, también hay que decir. O sea que es una adaptación estupenda, es como el Patchwork Express y el Patchwork normal. El Express, a mí, como adaptación también me parece un ejemplo súper bueno, porque la duración es mucho más baja, las fichas son más grandes, los números son más redondos a la hora de calcular, porque el otro tiene que ser un 7, un 8, un 9, un no sé qué. Esos son pues números 2, 5, 1, 3, no mucho más allá. 6 es el número más grande. Y aparte, pues eso, la duración está mucho más contenida, mucho más fácil de jugar una partida con personas mayores, con peques o lo que sea, los números más grandes. Y es que se juega mucho más fácil. También han metido una mecánica que me parece muy acertada, que es una mecánica de compensación, porque cuando quedan, al principio juegas con las fichas iniciales, que son más normales, digamos, y luego, cuando quedan 5 fichas de esas, metes un pack de fichas azules que son para tapar huecos. Para rellenar huecos, efectivamente. Es para tapar todos los huecos que no has planificado bien. Y ahora es que madre mía, es que me viene perfecta porque son fichas de 2 casillas
unas cuantas fichas, un cuadradito, o sea que realmente vienen súper bien, son más baratas, es un poco eso, una mecánica de compensación, y es que me parece que está súper bien diseñado, funciona fenomenal, y es que hay que pensar también en juegos así para 6 años muchas veces son más familiares que los de 8, que a lo mejor pueden costarle un poquito más a la gente, ya no solo a peques, sino también a personas mayores. Sí, al hilo con esto, ahora que estoy trabajando en una tienda, ha venido gente diciendo que juegos super familiares les parecen complicados porque no entienden los manuales. Y dando con lo que habías dicho antes de los manuales, me gustaría hacer hincapié en eso, en que cuidemos los manuales de los juegos de mesa. Por favor. Porque el juego más sencillo, con el manual mal, la gente luego lo que hace es dejarlo en un cajón, directamente. Sí. De verdad, es que es súper importante y me gustaría, si podemos más adelante, si a lo mejor cuando terminemos ya con las edades, a lo mejor podíamos hacer una nueva mini sección de manuales, de cómo hacer manuales en condiciones, porque de verdad me da muchísima pena pensar que hay juegos que, jolín, cuando superas, voy a hablar entre comillas, pero es que es muy real, cuando superas la barrera del manual, son juegos súper divertidos. O sea, yo insisto, en el caso de Magus Novatus, es que yo cuando estaba leyendo el manual estaba sufriendo, diciendo, madre, pero ya no por mí, porque yo lo puedo entender. Tenía bastantes dudas, pero lo puedo entender. Incluso yo puedo preguntarle al editor o al autor en un momento dado. Pero toda la gente que lo ve y dice, madre mía, no estoy entendiendo nada, madre mía, no. Y luego el juego es muy buen juego, es muy chulo. Sí. Y se lo van a perder a lo mejor algunas personas porque lo ven y dicen, no sé qué hacer con esto, no lo entiendo. O me parece muy duro a la vista, ¿no? Simplemente decir, es que es muy largo, es muy denso, es muy tal. Y me da mucha pena. Es que en tono el mea culpa. O sea, el manual de Moon es una mierda esférica. Causado por las prisas de que teníamos que publicarlo en 5 idiomas para un proyecto europeo de la universidad y tal y cual, y las traducciones estaban para el manual viejo y no hay manual nuevo. Pero a mí me da una rabia tremenda porque el juego creo que no es tan difícil, pero la gente piensa que es complicadísimo porque tiene un manual lamentable. Lo que más ilusión me ha hecho esta semana es un comentario que me ha llegado de Ferran, de otro autor, diciéndome que el manual de Arqueras de Nan le ha gustado mucho. Me lo he dicho como, joder, bien, menos mal. Ahí sí que es verdad que le pusimos un poco más de mimo. No estaba traducido a tiempo. Dijimos, vamos a primar, hacer una buena redacción en castellano y que llegue tarde en todo el resto de idiomas. De hecho, el resto de idiomas solamente está en PDF. Y además también me ayudó Pedro Soto, que tiene muchísimo callo en esto. Entonces, pues es otra forma de hacerlo. Pero sí, el manual es o sea, el más 6, más 8, más 10, más lo que sea, tiene un factor multiplicador de, bueno, ¿cuánto de bueno es el manual? Porque el juego puede ser más 6, pero como el manual sea más 14, ahí no entra nadie. Totalmente. No entra nadie por tema, porque es más 6, y no entra nadie a jugar porque el manual es infernal. Hablando un poco de Arqueras, yo creo que fue un punto a favor el hecho de poder presentar el juego a personas con un manual ya antes de la edición final, ¿no? O sea, tú ya tenías un prototipo con un manual que no era el definitivo, y eso te ayudó a la hora de refinarlo. Sí, bueno, con Moon también. Lo que pasa que normalmente cuando yo lo presento para que la gente juegue, se lo cuento. Ya, pero por ejemplo, a mí no me contaste el juego, ¿no? Me pasaste directamente el manual. Yo me leí el manual ese de ese prototipo. Porque no quería testeo del manual. Después de haberla cagado big time con Moon, claro. Dije, bueno, lo del manual igual sí que tiene cierta importancia. Porque al principio Moon fue mi primer juego, yo no sabía nada de juegos de mesa. Y dije, bueno, lo primero que hay que hacer es un buen juego. Lo del manual, pues bueno, ya la gente ve tutoriales y no, pues no pasó eso. Entonces, pues iba muy escaldado de mi primera gran cagada, y entonces por eso intenté que os leyerais los manuales y me dierais ahí caña. Nos engañaron y... No, bien, sí, ha quedado... Y que de hecho eso es uno de los servicios que da Ludia también, ¿no? Sí. Sí. De hecho, cuando recibimos un manual... lo que hacemos normalmente es echarle un vistazo por encima y luego... Y tirarlo a la basura. coger el boli rojo. No, pero lo que yo prefiero siempre coger el manual con los componentes delante
aunque sea de prototipo, me da igual, para anotar directamente como si fuera ya la persona que lo va a leer final. Estoy jugando delante del juego y ir anotando todas las dudas que me surgen, que suelen ser muchas. Entonces, para ir anotando todo eso y que todo eso luego quede bien reflejado en el juego. No me gusta leerme primero el manual y luego como hacer una segunda lectura, porque la gente no hace eso. Ya. Normalmente tú pues lo lees y conforme lo vas leyendo, pues casi que vas mirando y vas jugando. Entonces, no, prefiero directamente, me pongo con el juego, me pongo con los componentes y hago la preparación sobre la marcha. O sea, no quiero, porque las notas las quiero tomar en bruto de la duda más sencilla que me puede surgir con el propio manual. Entonces esto hay que hacerlo y es verdad que esto tiene que hacer una persona externa que no tiene por qué ser una asesoría, puede ser pues alguien simplemente que no haya jugado al juego. Importante eso, no haber jugado al juego, que no te lo hayan explicado. Ni haber participado en el desarrollo, ¿no? Claro, aunque haya sido por la mera ilustración. O sea, ya. Da igual. Es que tienes que no conocer el juego. Ajá. Porque la gente cuando lo compra no conoce el juego. Entonces, tienes que ser esa persona que lo acaba de comprar o que se lo acaban de regalar, que acaba de abrir la caja, está mirando el manual, está mirando los componentes y empieza a jugar. Esa persona es. Vosotras también hacéis un poco de una labor de empatía, ¿no? De ponerse en la cabeza de alguien que no tiene 400 juegos en casa. Claro, efectivamente. Por eso ni siquiera me gusta hacerle una primera... O sea, la primera lectura se la hago muy, muy por encima. Porque al final... Claro, yo conozco muchos juegos y tengo que ponerme en la cabeza de mucha gente que no. Y sí, entonces, cuando he dicho 400 no era una cifra al azar. No era una cifra al azar, ¿no? Y esos son los que tengo, otra cosa son los que conozco. Por eso, sí. O sea que sí, efectivamente, hay que ponerse... Y de verdad que... O sea, hay que partir de la base de que la gente, primero, no le gusta leer... Porque es así, lamentablemente es así, la gente no le gusta leer. Cuanta más ilustraciones tenga, más mock-ups de cómo está el juego. Yo no quiero tener que imaginar qué es lo que me ha dicho qué es lo que me está diciendo la persona. Quiero verlo. Sí. O sea, eso es. Pero bueno, ya hablaremos también de esto con más detalle porque me parece de verdad muy importante. Sí. Bueno, pues hemos llegado hasta los 6. ¿El siguiente episodio de 7 a 9 o...? Pues yo creo que ya haremos de 7 un poco en adelante, porque ya de 7 va a 8 y los siguientes niveles suelen ser 10, 12 y 14. Vale. O sea que más o menos ya podemos terminar. Muy bien. Perfecto. Pues despedimos aquí este programa de Laboratorio de Juegos y ya volverá Julia a contarnos cosas de edades, manuales y... Encantadísima. Pues coge un boli rojo que tenga bien de tinta, ¿eh? Que nos dure. Lo haré. Recordaros que nuestras redes sociales están abajo en la cajita de información, que podéis escucharnos en muchas plataformas que luego las pondré, voy a hacer algo especial para este programa y nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en iVoox, YouTube, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.